Shalom a todos. Bueno, esta semana estamos estudiando el capítulo 37 de Bereshit eh, y básicamente terminamos en el capítulo 40, verso 23. Nuestra Haftará está en el libro de Amós, capítulo 2, 6 hasta el 3:8. Bueno, nuestra parashá es Vayesef, ¿ok? Vayesef, realmente lo que significa es eh, y habitó, ¿no? Y básicamente de lo que se trata en esta parashá es acerca de la disfunción familiar. La disfunción familiar, ¿por qué? Porque habla sobre Yosef y sus sueños. Yosef significa el que añade, ¿no? Era el hijo favorito de Jacob. De él recibe una túnica especial. Además de eso, tiene dos sueños en el cual sus hermanos se inclinan a él. Digamos que era una parte como una profecía, vamos a llamarlo así. Y esto genera en sus hermanos un odio. Un odio generado también por su padre, porque su padre demuestra que tiene una preferencia. Recientemente acaba de morir Rachel, su esposa amada, y, y dio a luz a Benjamín, ¿no? Este, ¿Y qué sucede? Pues lo único que le queda, pues básicamente es Joseph como un recuerdo de ese cariño especial que tiene por ella. Así que digamos que hace un factor diferenciador y este factor diferenciador genera envidia. La envidia genera a su vez celos y los celos llegan a llegar a un momento determinado que se genera un odio. Esto genera una cierta situación que un día su padre decide enviar a sus hermanos a trabajar al campo y le pide a Joseph que lo vaya a buscar, que lo vaya a dar un mensaje, ¿no? Y de repente dice que casualmente se aparece un Ish que se interpreta que era Gabriel, el ángel, y luego le dice, tus hermanos están en X punto, ¿no? Eso lo que sucede es que sus hermanos ven que está solo, está desprotegido y conspiran contra él. Lo que sucede es que lo venden, al inicio quieren matarlo, al final de cuentas lo venden como esclavo a unos mercaderes ismaelitas y luego preparan un plan para engañar a su padre. Y aquí vemos el principio de Midad que de Midad. Posteriormente hace una disrupción en la enseñanza y aparece en medio algo que es Yehudá y Tamar. ¿Ok? Hola, hola Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Shalom. No sé si me logras escuchar. Ok, sí, ya vi. Bueno, estaba conversando un poquito, como haciendo una pequeña introducción referente al tema de esta porción, ¿no? De Vallesef. Entonces, Vallesef es la historia de Jacob, su desarrollo como acaba de recibir, digamos, en la porción anterior, unas bendiciones y pero al mismo tiempo unos golpes duros de vida. Por un lado, recibe el nombre de Israel, logra conquistar, digamos, a su hermano Esav, pero al final de la porción aparecen dos personajes. Uno, Rachel, quien muere prematuramente al nacer su segundo hijo, y era la esposa amada de Jacob. Y segundo, aparece también Amalek, el odio gratuito, ¿no? Y entonces, y a raíz de eso, pues Jacob posiblemente en su deseo o digamos de añoranza de su querida esposa Rachel, pues básicamente lo que él hace es que empieza a tener una preferencia marcada por Joseph. Aquí hay un tema bien importante, no existe como una diferencia de edades entre los primeros hijos, segundos hijos, terceros hijos, cuartos hijos.
de las diferentes esposas de Jacob. Aquí lo que sucede es que todos van naciendo al mismo tiempo. Más o menos se calcula que hay una diferencia de edad entre 7 años entre el más grande y el más pequeño. Y todos son jóvenes, ¿no? Se dice que Joseph tenía 17 años, ¿no? Y el favoritismo es muy claro en Jacob. Tanto es así que recibe una túnica especial. Él tiene 2 sueños en la que sus hermanos se inclinan ante él e incluso su padre dice que se inclinó ante él. Luego empiezan a sentir envidia, odio. eh, Posteriormente lo venden, como estaba diciendo, lo venden 3 veces, según lo que relata el texto, aunque hay interpretaciones que fue una sola venta. Y luego aparece la disrupción de la historia de Yehuda y de Tamar. Básicamente hasta este momento Yehuda había sido, su nombre deriva de un agradecimiento a Dios, ¿verdad? Pero aparece como el nacimiento de otro gran líder, ¿no? Joseph necesita a Yehuda, ¿ok? Eh, para poder sobresalir, ¿no? Eh, y básicamente es como que se va empezando a ensanchar un poco a Yehuda, ¿no? Porque Yehuda hasta este momento había sido básicamente oculto. No era el primer hijo de tampoco de Lea, ¿no? Y básicamente tiene que nacer una línea de liderazgo. Recuérdense que en este momento Yehuda representa la realeza, ¿no? Joseph es digamos, el Mesías o el enviado de Dios para restaurar el exilio, ¿no? Este, básicamente se complementan y es muy interesante, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Y básicamente lo que empieza a suceder en esta porción también, después del incidente con Tamar, Tamar no era su esposa, Tamar era la esposa de su hijo mayor, ¿ok? Y entonces, y, y básicamente aparece algo en el cual él peca y Dios lo levanta, ¿no? El camino de los justos es la Teshuvah. Luego, Joseph llega a la casa de Potifar, allí es vendido, este, y después de eso, ahí es tentado Joseph, este, luego también es llevado a la cárcel, básicamente Joseph. Y ahí básicamente interpreta los sueños del panadero, del copero, uno de los dos muere decapitado. Y básicamente Joseph es levantado dentro de la cárcel, pero termina en el punto más bajo de lo más bajo de lo más bajo de Egipto. Egipto era la potencia militar mundial en ese momento y ser un esclavo era el nivel social era lo más bajo, pero ser un esclavo preso era todavía mucho más bajo de lo bajo de lo bajo de lo bajo. Okay. Este, y básicamente, ¿qué es lo que, qué es lo que vemos en toda esta porción? Básicamente que la vida es dura, la vida es difícil, ¿verdad? Este, eh, y básicamente empieza a haber una transformación y la creación de una nueva nación que se llama Israel, ¿no? Ya Jacob había recibido digamos, la bendición de tener una nación sobre él, pero al final de cuentas resulta que todavía no estaba formado, se recién habían formado clanes, tribus, pero todavía no estaba formada la nación.
y la nación se tiene que gestar en un vientre llamado Misraim, Egipto, ¿no? Mitzraim, que significa el lugar donde se ensancha, donde se aprieta todo, donde cada vez es más ahogado el espacio, donde no es ensanchado, sino que es lo contrario, es un lugar estrecho, ¿no? Y representa también la decadencia espiritual en las diferentes personas. Ahora, en la porción aparece un hombre, como les decía, dice que hay un Ish. La Torah no dice quién es explícitamente, ¿verdad? Pero se dice que era un hombre real, otra vez que dicen que no, que era un ángel, pero al final de cuentas es un mensajero, ¿ok? Y la profundidad de este encuentro es que Joseph obviamente está cegado, y es donde aparentemente nosotros decimos, ah, Joseph, el justo Joseph, vemos el producto terminado, pero realmente Joseph en sus primeros años tenía un problema de inmadurez, tenía un problema de ego muy grande, tenía altanería, le faltaba, tenía potencial obviamente, pero le faltaba humildad. Y tanto así que este Ish le realmente le dice, en el 37:15 dice, y lo encontró un hombre y aquí que andaba delante andaba errante en el campo, que andaba errante Joseph. Y esta es una profundidad bárbara, porque muchas veces nosotros somos errantes también en la tierra, ¿no? Y dice, y el hombre le preguntó diciendo, Ma Tekabesh, ¿qué buscas? Es una frase simple pero bien directa, ¿no? ¿Qué buscas? Pero una interpretación puede ser: ¿qué buscas en tu vida? ¿Qué estás buscando, Joseph? ¿Buscas a tus hermanos? ¿O qué buscas con tu actitud? ¿Qué buscas, Joseph? ¿Quieres ser el sol? ¿No? Entonces, y esta es una pregunta muy, muy profunda, ¿no? Él no solo estaba buscando a sus hermanos físicamente, sino que en su ser interno, su alma, él estaba buscando un destino, un propósito, ¿no? Entonces, eh, y esto básicamente, adicionalmente dice que su padre le dio una túnica especial, ¿no? Le dio un ketonet pasim. En el sentido literal, bueno, una túnica larga y elegante que significaba, digamos, eh, una tela fina, ¿no? En la antigüedad, recuérdense que no es como ahora que podemos tener 12 camisas, 10 pantalones, etcétera. En la antigüedad, las ropas eran muy caras y tenían que ser, se diferenciaban, ¿no? Casi todo era de colores, de lino, pero realmente tener una túnica de color era algo muy especial para esa época. Por lo tanto, lo que significaba que eran utilizadas por personas con un estatus especial, no era para personas comunes, para trabajadores, para pastores, ¿ok? Y básicamente lo que está diciendo Jacob, este es mi hijo predilecto. ¿Por qué? Porque lo veo como un líder. La túnica realmente representaba un amor especial, una preferencia, una distinción, y esto al final hiere al corazón de sus hermanos, porque no era la ropa en sí, era el símbolo, era decirle a sus hermanos, Joseph vale más que todos ustedes juntos. ¿Cuántas veces uno de padre puede destruir a sus hijos, no? Y entonces esto en el sentido espiritual, de acuerdo a la tradición midrashica de los Jajamín, dice que esto podría identificarse como una identidad personal, o que iba a tener un rol profético o una cobertura especial por parte de Dios. Son ropas de luz, ¿no? La cual Adán pierde cuando él peca. Esta es una idea midrashica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que esto era una luz espiritual, básicamente. Esto a lo que se está refiriendo es eso, es una luz espiritual que envuelve el alma del justo, y la diferencia entre quien está destinado a bajar a Egipto para salvar y quien queda en Canaán, básicamente es también esa túnica especial,
él necesita ese revestimiento especial. Y esta es la raíz del descenso y el ascenso de Yosef. El descenso físico, pero el ascenso espiritual. Entonces, básicamente, eh, entonces viene Yosef, llega donde sus hermanos. Su hermano mayor se trata digamos, como de poner al día con su padre después del error que cometió con su concubina y lo trata de salvar, buscando tiempo, ¿no? Para que no lo maten. Pero en eso aparece también Yehuda y el que menciona eh, que lo vamos a vender, ¿verdad? O por lo menos fue eh, el que incidió, ¿verdad? En esto. Okay. Y básicamente, realmente se dice que él no quería matarlo, sino que su razonamiento fue, no matemos, ahorremos su sangre, pero lo convirtió a su hermano en mercancía. Y entonces, y después de eso lo vemos que se levanta como un líder, ¿no? Entonces, y también, y Rubén quiso ganar tiempo, como les digo, porque al final de cuentas, dijo su hermano, no derramemos su sangre, arrojémoslo en este pozo. Rubén era el mayor, ¿no? Era el líder en teoría, pero el líder, la primogenitura había sido quitada y había sido puesta a Yosef. Y básicamente su intención era devolverlo a su padre. Pero esto Yosef obviamente no lo sabe, ¿no? Este, ¿Y por qué no lo enfrenta directamente a los demás? Porque no actuó con autoridad abierta, sino que con una estrategia oculta. Y esto es importante. Tenemos que también mencionar nuestras intenciones en la vida. Rubén era el primogénito, pero había perdido autoridad, obviamente, porque después del incidente con Bilha, ¿no? Ya no tenía peso ante sus hermanos, había perdido, digamos, la primogenitura delante de ellos. Segundo, cargaba culpa, obviamente, por el dolor de su madre Lea, por el desorden familiar, por sus propios errores. Y aquí es lo que él ve como una teshuva, puede reparar el error que había hecho. Él piensa como reparador, no como líder. En cambio, Judá actúa como un político, elijamos el mal menor. Ah, entonces, Rubén, no piensa en la visión de todos, sino que piensa en su papá. ¿Y por qué ganar tiempo y no confrontar? Básicamente, él quiere suavizar la situación. Ok. ¿Y qué es lo que sucede? La tragedia de Rubén. Él regresa y el muchacho no está. ¿Y él dónde va a ir? Entonces dice que él grita, es quebrantado, ¿no? Rubén quiso demostrar que ama a su padre, que su error no fue, digamos, con Bilha, no fue un desliz, ¿ok? Porque amaba a su padre, ¿no? Y quería salvar a Yosef en secreto porque su liderazgo ya está roto, ¿ok? Sin embargo, Dios permite que Rubén fracase, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque eh, al final de cuentas, si Yosef hubiera sido rescatado por Rubén, ¿qué hubiera sucedido en la misma familia? No hubiera habido una teshuvah, no hubiera habido un tikkun. Eh, Siempre hubiera estado la envidia por medio del odio, la rivalidad, la fractura familiar. O sea, al final de cuentas, el propósito no era eso, era realmente formar una nación. ¿Ok? Eh, Él ama, pero no asume el costo de ser líder. El costo de ser líder es no siempre caer bien, ¿no? Es bueno la compasión, pero también implica enfrentarse a sus miedos, arriesgar su reputación, arriesgarse que le digan, mira, pero tú hiciste no sé qué, y cargar con sus consecuencias. Al final de cuentas, evitó la confrontación porque tuvo miedo, básicamente. Yehuda no, Yehuda entra en conflicto.
Yehuda, por su parte, también asume la responsabilidad pública. Y Rubén quiere rescatar, pero Yehuda al final se termina ofreciendo a sí mismo, ¿no? Entonces es la formación de carácter. Ok. Este, luego vemos eh, que él viene y es vendido a los ismaelitas, ¿no? Entonces, en un inicio, porque dice que fue entregado a los ismaelitas en el capítulo 37 y al final de cuentas dice que lo entregan unos midianitas, luego lo llevan a Egipto y después de eso los egipcios lo venden a Potifar. Ok. Y entonces sus hermanos lo venden a los ismaelitas a los madianitas y los madianitas a los egipcios y los madianitas terminan vendiéndolo a Potifar. Al final de cuentas, lo que quiere resumir esto es que Yosef va perdiendo poco a poco el control de su vida. Es decir, lo normal debería ser que me hubieran vendido una vez, pero después que me venden cuatro veces, ¿qué es el mensaje que nos están diciendo? Tu vida no vale nada. Tú no tienes control, ya eres esclavo, ¿no? Fue convertido de un ser humano a ser una mercancía. Y por último, llegó a tocar lo más bajo de su profundidad antes de empezar a ascender, hasta que Dios lo hizo tragar polvo en una mazmorra en Egipto, ¿ok? De ese punto más bajo que podía ser aquel muchacho engreído, con mi túnica especial, yo soy lo mejor del mundo, pues Dios decide hacer otra cosa, decide humillarlo y en público. Él fue en público también altanero, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué es lo que esta distinción realmente? Yo pensé que era una escala de maldades, quizás dije los ismaelitas son peor, no, pero realmente, ¿a qué lo están vendiendo? Bueno, los ismaelitas, al final de cuentas, ¿qué representan? Ismael, ¿qué representa? La pasión desordenada, el Gesed eh, sin Geburá, el Gesed irracional. Soy demasiado permisible para todo, todo. Y entonces, y es una fuerza que no tiene refinamiento, por lo tanto me convierto en un asno. ¿Okay? Es una línea muy cercana, pero no es escogida. Es la cercanía sin pacto. Luego aparecen los midianitas. Ellos son un poquito la ambigüedad espiritual, ¿no? El comercio, el tránsito, la inestabilidad, van entre mundos, van de Canaán, Egipto, no pertenecen ni allá ni para acá, es decir, son personas que son inestables. Entonces lo tiran hacia la gente que no tiene límites, a la gente que es inestable. Luego, en los egipcios no, los egipcios son una organización muy buena como sociedad, pero es muy corrupto. Hay un orden, pero sin Dios. Hay poder, magia, control, idolatría. El hombre es Dios. Y entonces lo que tratan de buscar es reemplazar a Dios. Entonces, esto, digamos, finalmente, Joseph lo que va presentando es cómo Israel ha sido desarrollado en los últimos milenios, ¿no? Primero, Israel en el exilio. Israel entra en la impureza para salvarse, ¿ok? Y Dios lo manda a los lugares más oscuros. Su descenso es gradual, no es abrupto, ¿no? Realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Es ir bajando las kelipot o los diferentes niveles, ¿no? De la santidad, eh, y se va apagando la luz divina. Prepara el camino hacia la redención, ¿ok? Luego, ¿por qué la Torah dice que lo vendieron? Si dice que se fue como esclavo, está implícito que lo vendieron, pero realmente fue vendido porque lo que quiere demostrar esto, que es, Joseph, ya no eres humano, eres un objeto. Rompieron todo vínculo familiar, se destruye la familia, ¿no?
se destruye la estructura humana en él. Entró legalmente al sistema de esclavitud del mundo. O sea, es decir, fue abandono y la conversión de la persona en mercadería. ¿Por qué dice que fueron 20 piezas de plata? Bueno, porque era un valor de estándar, ¿no? Para el esclavo joven. Pero que hay en el 20, bueno, 20 monedas, se dice que son los 10 mártires ejecutados en Roma. Los Midrashim dicen esto en el Aseret Hagurei Malhut. La palabra rabínica de donar múltiplos de 20 en ciertos símbolos simbólicos, ¿verdad? Y 20 es kaf, que kaf es la palma de la mano, que significa recibir o vender, sino que también la vida tiene un valor. Y esto es triste porque ninguna vida tiene un valor negociable. Final de cuentas, la Torah nunca registra un valor para Abraham, para Isaac o para Jacob, solo para Yosef. Abraham fue ofrecido, Isaac fue atado, Jacob luchó, pero Yosef fue humillado, fue tasado, fue comerciado. Es decir, su camino era, no era el altar, sino que era el mercado, básicamente, ¿no? Es negar la vida humana, como hoy en día, despreciar la vida humana, ¿no? Este, y básicamente, eh, aquí el tema es que, obviamente, también vemos otra parte, desaparece Jacob. Cuando él recibe la noticia de que su hijo había muerto, había sido engañado, como engañó a su padre con una piel de cabra, dice que él entró en una depresión, como que su alma estaba en el Seol. Y es interesante esta parte porque, fíjense, este, el alma que está atada a la tristeza ya no recibe revelación divina. Es decir, la profecía, cuando Dios me habla, tengo que estar alegre. Y ahí desaparece Jacob hasta que vuelve a encontrar a su hijo, ¿no? Que su alma retorna a él. Y entra en depresión, sus hermanos empiezan a ver, eso lo que termina haciendo es que hay una disrupción familiar, se entiende que Joseph, mientras está siendo esclavo, al mismo tiempo se está dando la parte de que Judá tiene hijos, ¿verdad? Sus hijos se casan muy jóvenes con esta Tamar y empieza a morir el primer hijo, luego segundo hijo, después de eso no quiere darle al hijo tercero y la mujer queda desprotegida, ella se viste como ramera y en el camino pues básicamente viene Judá, la toma, le da un báculo y entonces y de ahí nace Pérez, ¿no? Y Finés. Y al final de cuentas, él intenta apedrearla porque le dice, tú eres una pecadora y no sé qué, pero no estaba viendo lo que el error que había cometido él, ¿no? Y entonces, y cuando le dice, no, ya vi que tú eres más justa que yo, porque yo no fui correcto y no me pusiste públicamente, yo sí lo hice, ¿no? Y ahí empieza un proceso de cambio de, de Judá. Luego viene Amós y empieza a profetizar sobre eh, cómo era la gente, ¿no? Eh, y empieza a decir, miran, ustedes se venden, y básicamente lo que está pasando en esta porción, deshumanizando al hombre, ¿verdad? Por último, cuando una sociedad abusa del débil, incurre en injusticias, ¿no? Y aquí básicamente lo que sucede es que genera irresponsabilidad personal y nacional, ¿no? Y pierde la vida humana, pierde la dignidad humana. Entonces, este,
y Yosef, básicamente, este, eh, ¿cómo se llama? Básicamente, Yosef empieza a desarrollarse. Él es un soñador, un visionario, gobierna con sabiduría, ¿ok? Y aquí empieza a suceder dos cosas. El Mesías ben Yosef y Mesías ben Yehuda. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Yosef no peca, él se guarda, ¿no? Se resiste a la mujer de Potifar. Yehuda sí cae, pero se levanta con Teshuvah. Entonces, ¿por qué Yosef necesita a Yehuda entonces? Bueno, Yosef administra sistemas. Yehuda va a gobernar corazones. Yosef salva cuerpos del hambre. Yehuda sostiene el alma del cuerpo. Por eso es que se dice que el Mesías viene por la línea de Yehuda y no de Yosef. ¿Ok? Y Yehuda representa al Mashiach ben David, ¿no? Al rey definitivo. Y Yosef representa al Mashiach ben Yosef, un Mesías sufriente. ¿Ok? Primero viene el que sufre y luego viene el que reina. Yosef desciende, Yehuda cae, ambos comienzan sus procesos. Israel entra en historia del exilio y la redención. Y básicamente esto es lo que al final de cuentas puedo decir de la porción. Eh, yo creo que también otro tema es que ya ahora después vemos que ese proceso llevó a Yosef a ser un poco más diligente, más sabio, porque dijeron, aquí está el que interpreta sueños, ¿no? Y él dijo, no, yo no interpreto, es Dios que me lo revela, ¿no? Y eso es un cambio importante en alguien tan altanero como Yosef. Yosef añade, añade, añade para lo bueno o para lo malo, pero añade. Entonces, añadió al inicio división familiar, al final añade restauración familiar. Y quizás la idea básica que quisiera como para concluir es que creo que en la vida se necesita tanto a Yosef como a Yehuda, ¿no? Creo que por un lado necesitamos la sabiduría para gobernar, pero también necesitamos el liderazgo de Yehuda. Tenemos que resistir el mal, pero si el mal nos vence en algún momento determinado, también tenemos que tener la capacidad de hacer teshuvah, de levantarnos, de pedir perdón, de reconocer nuestros errores. Así que, bueno, esta es la idea de lo que teníamos para este día y voy a poner fin a la grabación. Que todos tengan un Shabbat, una buena semana, que el Eterno los bendiga mucho. Shalom.